Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, muchachos. Hacía tiempo que no estábamos por aquí, hacía unos días que no estábamos por aquí, he tenido unos días complicados, he estado un par de días en Twitch, podéis ir a Twitch a verme algunos días, que por ahí estaremos, los días que no estemos por aquí. Y nada, pues después de deciros todo eso, vamos a comenzar una partida de Toki, ese juego emblemático, ese remake que sacaron en 2019, es un remake tal cual, el juego exactamente igual que el que conocíamos o conocemos del 89 de recreativas o del 91 para varios sistemas, entre ellos pues varios mini varios ordenadores para gaming, y posteriormente en el, bueno sí, poco posterior, más o menos sobre la época, 1991, para Nintendo y Mega Drive. Bueno, y en Super Nintendo me parece que también hay una versión, o sea que más o menos tocó todos los palos este juego. Y este juego, pues aquí en Steam de 2019, ya os digo que salió en 2018 finales para Switch, si no me equivoco, corregidme si es así. Pues es así, a la antigua usanza, solo que está mejorado en gráficos, está dibujado a mano, es exactamente igual, y el juego te lo tienes que coger de a una, no hay puntos de guardado, no hay nada, es a la antigua escuela, old school. 30 años después, pues regresa este juego, y 32 años después lo jugamos en el canal. ¿Qué os parece? Y aquí comienza, así comienza la aventura. El laberinto de cavernas. La malévola mano de Bashtar ha capturado a la bella Miho. Su amado, el poderoso Toki, también ha sufrido un serio revés. Convertido en un simple mono, Toki debe emprender un viaje lleno de peligros para liberar a Miho y recuperar su forma humana. De eso trata el juego. Básicamente han raptado a nuestra mujer y nos han convertido en un mono. Muy bonito todo. Una gran putada. Y aquí empieza la partida. Vamos a ver si se me da bien. No doy mucha lástima. Y eso. Vamos a coger las moneducas. ¡Vamos! Vale, tenemos un disparo tocho. Vamos a aprovecharlo. Está haciendo cosquillas un pelo que tengo de la cabeza aquí en los pantacas. Pisa el cuello, hombre. Y mueres de un toque, por cierto. Vamos a romper los fisting, los turbo fist fucker. Y vamos a subir por aquí. Vamos a reventar las gárgolas hechas de fuego. Saltamos para darle un poco más de visibilidad. Y a ver cuánto nos dura, si somos capaces de pasárnoslo o no. ¿Nos pasaremos el juego? ¿Moriremos? Vamos. ¿Se oye bien? Esa es otra de las preguntas que tengo. Me cago en la puta, me han matado. He cascado. No sé yo si conseguiré pasarme el juego. Maldita desgracia. He palmado al principio del juego. Qué bien, ¿eh? Algunos se está frotando las manos ya, ¿eh? Con mi sufrimiento. Mi sufrimiento se alimenta. Vámonos. Ahí hemos cascado lo que teníamos que cascar. Vamos a coger las cositas, ¿vale? Vamos a coger las cositas. ¿Era por aquí? Tenemos más salto y cogemos el casquete.
ver si le petamos duro y no nos mata, ¿eh? Pues ya estaría. Tieso, amigo. Voy a echar un poquito más atrás. Espero que me oigáis bien. Más o menos. Yo creo que el juego está bastante alto, ¿eh? Yo creo que el juego está bastante alto. Voy a mirar a ver si lo bajo un poquito porque creo que no me estáis oyendo correctamente. Pues primer nivel superado. Amigos, hemos conseguido sobrevivir. Bueno, nos han quitado una vida. Pero ahí estamos. El lago Neptuno. Tras atravesar el laberinto de cavernas a salvo y escapar de las mandíbulas en la puerta de Munsnar, Toki debe atravesar las aguas del lago Neptuno infestadas de tiburones. Cuidado con los ojos de Rambacha. Pues vamos a ver las opciones. Pantalla normal. Vale, pero el volumen. No. Me cago en Dios. Me han reventado. Puto mono, mierda. Ahí está el cabrón, ¿eh? Me va a enganchar. Vamos, que se me acaban los powers. Aquí hay una moneduca. Y aquí las pirañas simpáticas. Muy simpáticas ellas. Vamos, corre. Que no me peten. Y segundo jefe. Pues segundo jefe. Vamos, 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 ojetes. Bueno, casi me enchufa. A casa. Oh yeah. Nivel 2 completado. Que sepáis que no había jugado el Toki antiguo. Aunque este ya lo he tocado. Lo he tocado hoy después de comer. Y bueno, me ha servido de entrenamiento bastante bien. Nivel 3. Las grutas de fuego. Espoleado por sus logros más recientes, Toki se sumerge en el corazón ardiente de las grutas de fuego para buscar a Miho. Tendrá que sudar para derrotar a Mogulbor, el brutal guardián de este infierno subterráneo. Siguiente nivel. Y vamos a darle caña.
¡Me matan! ¡Que me muero! Vamos a ver. Vamos a ver. La garganta, hijo. Uy, casi me lanzo contra ello. A ver si sobrevivimos a esto, ¿eh? Aquí hay una vida y sé cómo se coge. Pero la cogí antes. Me cago en la leche. Vamos, monacos. Bueno, seguimos vivos, que es lo importante, ¿eh? Me cago en la madre que lo parió. Tiene que haber saltado sobre él. Voy a hacer el mongolo. Dos vidas. Dos vidas me quedan. Vamos. Aquí, para que no te dé patadas, te tienes que poner justo al final. Patadas y puños. A casa. Vale, pues perfecto. Nos hemos crujido otro. Toma ahí. Es un juego cortito, pero digo, bueno, quizá en directo me dura bastante. Estaré pendiente, contestaros y todo eso, pero no hay mucha actividad. Y proseguimos nuestro camino hasta el nivel número 4, el Palacio de Hielo, y del fuego al hielo. Siguiendo con su misión, Toki alcanza los dominios prohibidos del Palacio de Hielo. Tras atravesar un pasadizo subacuático, deberá emerger para luchar contra Zarzamot, el monstruo helado. Pues ese es nuestro próximo objetivo, nuestro próximo enemigo. Llevan bufanda, qué majos, qué monos ellos. Vamos. Baja, cabrón. Voy a matar.
acaba matando el más tonto. Son errores tontos muchas veces. 36 monedas tengo. Joder, por fijarme en lo que no me tengo que fijar, ¿eh? Me cago en Dios, chaval. Pues me toca continuar. Me toca continuar. Tenía esperanzas de pasármelo de una vez, pero he cometido errores muy tontos aquí, así que me toca repetir el nivel. Muchachos, ¿qué os parece, eh? Es un juego jodido, ¿eh? Ya solo tengo 2 monedas. Y gozando un pozo. Cabrón. Hostia. Voy a morir. Otro casco y la llave. A ver, vamos a seguir rápido. Que llevamos el casco. Y nos puede dar ventaja. Bueno, ya no tenemos casco, así que puede que hayamos muerto. ¿Otro jefe? Otro jefe. Sí, era ya. No sabes los patrones un poco. A tomar por culo. Hala.
Nivel 4 completado. Nos quedan 2 y terminaríamos el juego, porque son 6. Es un juego cortito, ya os digo, pero bueno, para hacer un directito y tal, pues digo, se puede complicar un poquito, se puede hacer bastante más largo, si no, pues oye, por lo menos en vez de grabaros un vídeo y tal, veis cómo sufro en directo. La selva siniestra número 5, una implacable tormenta, conduce a Toki hasta la densa selva siniestra. Avanzando a duras penas por las enredaderas, Toki luchará a muerte contra un viejo enemigo, el captor Bastard. Si vence, logrará acercarse un poco más a mi hijo. Bueno, estos saltos son milimétricos, no, lo siguiente, fijaos. Aquí voy a cascar más veces. Uf. Por ansias, por ansias. Pues yo juraría que este nivel lo he jugado antes. Me lo he pasado sin palmar ni una vida. ¿Podría ser? Sí, podría ser que sí. Ya me sé dónde salen los enemigos. Un jabalí, muchachos, un jabalí. Tronco, la madre que me parió. Estoy más tieso. Me va a tocar repetir el nivel, ¿eh? ¿O espabilo? O me toca repetir el nivel. Claro, la distancia, joder. He palmado de la forma más ridícula, de la más ridícula que existe en ese mundo. En la parte más fácil y más tonta del nivel. Con el bicho que nos iba a dar un ítem, además. Bueno, los niveles son cortitos, el juego es intenso. Uf, casi me engancha. ¿En serio? Error de cálculo tontísimo, ¿eh? Ah, mira, no me hace falta agacharme. Le doy igual.
estoy ansiando mucho y la estoy cagando muy gorda. Muy gorda. Pero muy gorda. Pero muy gorda. Casi mejor que me piro, ¿eh? Quería coger el casco, pero digo, ¿para qué me va a servir muerto? Me tengo que repetir el nivel otra vez. Estoy en plan torpe, ¿eh? Bueno, ya empezamos con los saltitos. De lástima. Por lo menos cogemos la vida. Pero vaya. Vaya liada, ¿eh? Pues sí. Me pasa el nivel. Tendré que repetirlo. No tengo yo muy claro esto, ¿eh? Estoy esperando a que haga directo de Wario Land 4. ¿Qué tal, tío? Y toca jefe, más vale no cagarla. Espero que no me mate. Espero que no me mate. Ah, que tengo que dispararlos para parar los pies. Joder, no sabía yo eso. ¿Qué tal, Buggy, tío? Bienvenido. Qué cabrón, cómo se ríe, ¿eh? Pues... partida mala, ¿eh? Pero bueno, no importa. Hemos venido a participar, es un juego chungo.
Y todos... Joder. Que los saltos van muy apuraditos, ¿eh? Está claro que no estoy centrado. Y que me tiro a lo suicida ya. Vamos. Venga, que tú puedes, Maloney. Ahora. Porque es que antes la cagaba siempre con el pollo loco este. Ah, no. Que es más adelante. Era aquí. Vamos por la vida primero, no sea que no lleguemos. Se nos acaba el poder del salto y por lo menos hemos recuperado un poquito. Vámonos. Venga. Y vamos por el jefe, que ahora podemos con él.
¡Paren los piececines! ¡Vamos! Turbo Fisting. Ya estaría, joder lo que ha costado esta vez. Toma ahí. Nivel 5 completado. Y tendríamos que ir hasta ese castillo tan feo. Pues hasta ahí. Hasta ahí toca. El Palacio Dorado, la última misión de Toki, da con sus huesos en el lugar del cautiverio de Miho, el Palacio Dorado. Toki deberá rodar por los puentes de este custodiado territorio y enfrentarse a su mayor enemigo, Bukimello. Todo está por decidirse. Y esto es el final, chicos. Esto es el final ya. Espera. No estaba mirando. Casi me lanza otra, ¿eh? Lo que tiene cuando te distraes en juegos como este. Que te atraviesan. Ahí viene el mono este. Mono mierda. Bueno, son dos. Hala. Con Dios. Son unos cabrones estos, pero de cuidado. Tenía que haberme echado para atrás, pero es que me daba no sé qué. A ver si ahora casca. Pues es que había... Si fallas un par de tiros, vas jodido. Bueno, qué divertido. Me he pasado de vuelta saltando, chaval. Ya os digo que no tengo práctica con estos juegos. No tengo práctica con esto. Porque yo no lo había jugado antes. Pero bueno, mira, se pasa. No quiero nada de eso de ahí. ¿Otra vez? Otra vez. Muy buenas, Marco. Joder, a este jugué en recreativa de pequeño y era dificilísimo. Por eso nunca me he animado a pillar el remake. Pues yo estoy aquí, que lo he comprado hoy. Lo he comprado hoy. No tengo ni puta idea, pero aquí estoy. Manqueando. Manqueando.
Es que esa parte es ultra mega chunga, chaval. Quémate las bolas en el infierno. Me alegro que te mole, tío. Pues estamos aquí en el final ya, por lo visto. Bueno, sí, por lo visto no, estamos en el final. ¿Corazón? Hostias. Que me engancha, ¿eh? ¿Dónde ibas? Tarajete pelado. Así nos llamamos de forma cariñosa, ¿eh? Aquí el amigo y yo. Pues creo que me lo he pasado ya. ¡Fuera! Me mola arte, mantiene la esencia del antiguo. No, es que es igual que el antiguo. Exactamente igual. Pero con gráficos renovados. Porque lo he estado viendo, no porque el antiguo lo jugara, que no lo jugué, ¿eh? Nivel 6 completado. Pues muy chulo. No sé lo que me ha durado el directo. ¿Media hora? Media hora creo que me ha durado el juego. O 40 minutos, vamos. Qué bonito. Se encuentra con su amada. Y pues esto ha sido todo. Has finalizado tu misión. Las fuerzas del mal han caído. El guerrero Toki abraza con alegría a su amada amigo. Tu misión acaba aquí y ahora, pero ¿podrás repetir tu hazaña? El del ganso es muy divertido, tío. Yo creo que sobre todo para jugar con un colega, o para jugar con alguien, yo qué sé. Si alguien se anima me puedo echar un día un cooperativo con él. Está guapo, tío. Está guapo. Pues esto ha sido el juego, tíos. No da para más. Es un buen juego porque ahora mismo está en oferta en Steam a 1,99, a un 90% de descuento de su precio habitual en España hasta el día 11, creo que era, 11 de octubre, y he aprovechado. Así que si alguien quiere, está de oferta, tíos. Está de oferta. Pues esto ha sido todo. Esto ha sido el directo, ha sido un mini directo. Ha durado poquito porque el juego pues es así. No dura mucho. Yo lo consulté, ponía que duraba una hora, no se dura unos 40 o 35 minutos y bueno, pues ahí queda para que lo disfrutéis, perracos del infierno. Y como os digo siempre, chavales, si se os ha olvidado, dejad dedito para arriba que Maloni se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción para todos los nuevos y la campanita para que no se olvide a YouTube, pues avisaros de toda la mierda que subo. Mierda de calidad que os gusta, por cierto. Y que si os queréis hacer miembros, ahí también tenéis el botoncito de unirse, que es muy de agradecer, apoya y ayuda muchísimo al canal a traer nuevas cosas y a intentar embarcarnos en nuevos proyectos, chicos. Pues con esto me despido, no hay mucho más que decir, es un juego conocido por autonomasia de las plataformas de toda la vida, del 89 de recreativas, en 91 en muchos sistemas, prácticamente todos los que había en aquel momento. Y nada más, chicos, que a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Aunque a lo mejor, ahora nos acabemos Cuphead, que nos quedaba un poquitito en Twitch. Así que estad pendientes que igual ahora me voy a Twitch. Venga, gente.